Buenos días, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ir buscando Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versos del 8 al 19. Vamos a estar leyendo primeramente, ¿verdad?, el texto, y luego vamos a dar una introducción de lo que está ocurriendo allí en la iglesia de Colosa. Así que Colosenses capítulo 2, versos del 8 al 19. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Nos ponemos en pie, si su condición física se lo permite, y buscamos Colosenses capítulo 2, versos del 8 al 19, que dice de la siguiente manera, el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa. Miren que nadie los haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. También en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consiste en decretos contra nosotros y que nos eran adversos, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Por tanto, nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que han visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Pueden tomar asiento. Quisiera darle una introducción, ¿verdad?, de lo que pudiéramos estar viendo aquí a la iglesia de Colosa. Y es que, hermanos, primeramente, ¿no?, la exhortación de hoy presenta a Pablo con una voz, levantando su voz con una fuerte advertencia contra la iglesia, o más bien en la iglesia, contra la falsedad que hubiera podido haber tenido la iglesia de Colosa, contra la falsa enseñanza. Pero antes de confrontar los peligros que amenazaban a la iglesia de Colosa, a la fe de los colosenses, en el primer versículo, más bien los primeros versículos del capítulo, que lo voy a estar leyendo, que es el versículo 2, ustedes lo pueden ver ahí, que es en el versículo 2 de ese capítulo 2, que dice de la siguiente manera: quiero que sus corazones sean fortalecidos, habiendo sido unidos en amor, y que alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de entendimiento, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Nada polémico había, ¿verdad?, o estaba pasando en la iglesia de Colosa.
Eso lo podemos ver en el verso 5, no lo vamos a estar leyendo, luego usted lo puede buscar, que la iglesia de Colosa tenía buena disciplina y era espiritualmente estable. La advertencia de Pablo a la iglesia de Colosa, más bien podríamos decir la exhortación, no era que había un conflicto doctrinal dentro de la iglesia, sino una advertencia o estar atentos a lo que los rodeaba a ellos en cuanto a la falsa doctrina que estaba presente y era una amenaza como lo es una amenaza para cualquier iglesia. Y Pablo solo quería preparar ante las posibles amenazas que la iglesia pudiera enfrentar. Y este es el corazón del mensaje, hermanos. Que cuando el creyente conoce la verdad, verdaderamente a Cristo, cuando el creyente conoce verdaderamente a Cristo, su corazón es fortalecido, su fe es afirmada y también su vida queda anclada en la verdad. Y no solo da seguridad espiritual todas estas cosas, sino también que nos prepara a resistir la falsa doctrina. En otras palabras, y esta es mi tesis para la exhortación de hoy, y es que un compromiso pleno de la persona y obra de Cristo es el fundamento para la seguridad espiritual del creyente y la defensa contra todo engaño doctrinal. Repito, un compromiso pleno de la persona y obra de Cristo es el fundamento para la seguridad espiritual del creyente y la defensa contra todo engaño de doctrina. Así que voy a estar presentando los dos puntos por los cuales he dividido esta exhortación, que son dos puntos. Y el primer punto dice de la siguiente manera: una comprensión plena de la persona de Cristo nos da seguridad espiritual y nos protege de la falsa doctrina. Un compromiso pleno, una comprensión plena de la persona de Cristo nos da la seguridad espiritual y nos protege de la falsa doctrina. Y el segundo punto dice: una comprensión plena de la obra redentora de Cristo nos da seguridad espiritual y nos protege también de la falsa doctrina. Un compromiso pleno de la obra redentora de Cristo nos da seguridad espiritual y nos protege de la falsa doctrina. Pareciera ser lo mismo, pero no es lo mismo. Una cosa es tener una comprensión clara de lo que es la persona de Cristo y otra cosa es tener una comprensión clara de la obra redentora de Cristo. Entonces, vemos en el verso 8 al 10 del mismo capítulo, Pablo diciendo de la siguiente manera: miren que nadie los haga cautivos por medio de sus filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Ninguna iglesia está exenta a las amenazas doctrinales. Todos nosotros sabemos eso. Por más firme y disciplinada que sea, la iglesia sigue estando amenazada. Por eso es que Pablo encuentra la necesidad a la iglesia de Coloso darle esta advertencia diciendo de la siguiente manera: mirad que nadie los haga cautivos. Pablo está diciendo, en otras palabras, a la iglesia de Colosa, no bajen la guardia. No lo tomen liviano. Siempre hay que estar, como ustedes han visto los soldados, cuando los mandan a velar la frontera de algún lugar,
o si hay siempre un enemigo activo, ustedes saben que cualquier gobierno o estado manda a que sus soldados estén continuamente velando que nadie venga de amenaza para la ciudad. Pues Pablo está diciéndole lo mismo a la iglesia de Colosa. Siempre hay que tener los ojos y los oídos atentos a todo lo que entra, a todo lo que ven, a todo lo que se observa, el comportamiento, la vida constantemente de cada creyente que está juntamente con cada uno de ellos dentro de la iglesia. Cuidado, y este es el mensaje, que siempre pueda haber alguna persona que tenga apariencia de santidad y que sus conocimientos sean apoyados en principios carnales y no según Cristo. Pablo comienza su caso exaltando a la persona de Cristo. Si ustedes se dieron cuenta, Pablo comienza, ¿verdad?, poniendo a Cristo en el lugar que le pertenece, siendo el Hijo de Dios, siendo la persona, la segunda persona de la Trinidad. Y este será el enfoque en este punto. La persona de Cristo. Así que Pablo afirma que Cristo es, primeramente, que Cristo es supremo. Sobre todas las cosas que se pudieran presentar, Cristo es supremo. Él tiene el poder y autoridad sobre todas las cosas. Sabemos que Cristo es soberano. ¿Y por qué? Yo no estuve en el campamento, pero mi esposa me cuenta, ¿verdad? Una de las cosas que se discutieron en el campamento o se enseñaron es que Cristo es completamente hombre, y esto es para los niños, que si es que se acuerdan, yo espero que se acuerden. Bueno, y los adultos también que estuvieron, ¿no? Que Cristo es completamente hombre, también es completamente Dios. Y si usted tiene la confesión de fe, si la tiene en mano, pudiera buscar quizás en la confesión de fe de Westminster, en capítulo 8.2, que dice de la siguiente manera: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, igual de una sustancia con el Padre, asumió cuando la plenitud del tiempo había llegado la naturaleza de hombre con todas las propiedades y debilidades comunes de ella. Aunque sin pecado, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la sustancia de ella. Así que dos naturalezas enteras, perfectas y distintas, divina y la humana, fueron inseparablemente unidas en una persona, sin conversión, composición ni confusión, la cual persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, mas un Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Por lo tanto, hermanos, como Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios encarnado es perfecto en todo aspecto. Nosotros somos perfeccionados en Él, enteramente en Él. Como dice Pablo, hemos sido hechos completos en Él. Por medio de Cristo es que somos perfectos o somos perfeccionados, no porque no dejamos de ser pecadores hasta que nosotros andemos en un cuerpo glorificado. Y en esto me separo un poquito del sermón, pero es que me acordé de algo. Yo estuve con mi hermano haciendo una instalación en Toa Baja y la persona parece que visita alguna iglesia carismática. Y hablando de la persona de Cristo, ahora en esta exhortación, me acuerdo que la persona le dice a mi hermano: aprendí algo nuevo. Aprendí que Cristo es aire. Y yo estoy trabajando y hay veces que tengo que aguantarme la cana porque estoy trabajando y tengo que terminar el trabajo. Y digo, ¿cómo que Cristo es aire? Si Cristo es el creador de todas las cosas, ¿cómo tú vas a decir que Cristo es aire?
No, es que como Él sopló, como dice que la Escritura, que Él sopló el aliento de vida a Adán, pues se supone que entonces el Espíritu es aire y comenzó a decir muchas cosas que se salían verdaderamente de lo que la verdad, la Escritura nos enseñaba. Comienzan a introducir elementos sin ningún tipo de importancia para robar la identidad correcta que tiene la persona de Cristo, Dios mismo. Y es lamentable, adicional a eso también añadió sobre revelaciones y cosas, ¿verdad?, que fuera de lo que la Escritura establece. Pero lo que quiero decirle es, hermanos, igual que Pablo, la iglesia de Colosa quería decir a la iglesia la importancia de guardar la verdad, de no permitir de que cualquier enseñanza o diversas filosofías que pudieran introducirse en la iglesia, que estuvieran atentos a no permitir que ninguna entrara. Porque honestamente decir que Cristo es aire es una ofensa grave para el Creador de los cielos y de la tierra. Comparar a Cristo con aire no creo que sea una buena forma de ver a Cristo, sino ver a Cristo como el Dios eterno y verdadero, así como lo dice en la confesión de fe y lo dice la Escritura. Así que por medio de Cristo es que somos nosotros perfectos. Es en la segunda persona de la Trinidad en donde nosotros podemos ser reconciliados con Dios el Padre. Solamente por medio de Cristo. No hay otra forma. Hermanos, esta verdad nos debe fortalecer en gran manera. Debe causar en nosotros una seguridad de ver claramente la persona de Cristo y darnos a nosotros la seguridad de que conocemos el Creador de todas las cosas. Y damos gracias también, a pesar de que nuestra condición de pecador, aún Cristo, teniendo misericordia de nosotros, es quien hace que nosotros podamos permanecer hasta el final. En Cristo estamos seguros completamente. No hay nada más que nosotros podamos hacer para ganar el favor de Dios. Solamente Cristo. Ninguna filosofía de hombre, ninguna tradición vana, ninguna penitencia, ningún sacrificio, ninguna regla creada por los hombres completará nuestra salvación. Y es como dice del comentarista de lo que yo estaba estudiando el pasaje, que es William Hendrickson, que dice de la siguiente manera: por tanto, dado que toda la plenitud de la esencia misma de Dios está concentrada en Cristo, no existe nada que justifique ninguna necesidad de buscar en otro lugar ayuda, salvación o perfección espiritual. Cualquier cosa que nos mueva a nosotros a buscar algo fuera de Cristo, aún en nuestra vida cotidiana, si separamos nuestra vida de tomar decisiones a buscar que Dios nos ayude a iluminar nuestras mentes y a llevarnos a tomar decisiones sabias, o a buscar trabajo conforme a la Escritura o diversas cosas, pero que nos separemos verdaderamente de que el consejero mayor de todas las cosas pueda ser que nos provea la sabiduría para tomar las buenas decisiones en nuestra vida, pues entonces, si hacemos eso, pues entonces no lo estamos haciendo correctamente, como dice William Hendrickson, sino que nos separamos verdaderamente del Creador de todas las cosas para tomar una decisión propia fuera de la voluntad de Dios. Porque todo está concentrado en Cristo. Todo es Cristo, no hay nada más. Y en resumen, Pablo nos enseña que solo una visión clara y completa de la persona de Cristo puede protegernos de el engaño espiritual. Nuestra seguridad se fundamenta en que Cristo habita en Cristo toda la plenitud de Dios y no necesitamos nada más para suplementar nuestra fe. Cristo es suficiente, hermanos. Pero ahora Pablo
nos presenta otro punto. Otro punto importante en su caso, y es la obra de Cristo. No solo debemos comprender a plenitud la persona de Cristo para estar firme en nuestra fe, sino que también necesitamos comprender la obra de Cristo, y ese es nuestro segundo punto. No sé si lo apuntaron, pero lo vuelvo a mencionar, que dice: una comprensión plena de la obra redentora de Cristo nos da seguridad espiritual y nos protege de la falsa doctrina. Una comprensión plena de la obra redentora de Cristo nos da seguridad espiritual y nos protege de la falsa doctrina. Eso lo vemos en el verso 11 y 12, comenzando esos dos versos. Luego discutimos los demás, que dice: también en él ustedes fueron circuncidados en una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Al parecer, Pablo está preparando a la iglesia de Colosenses a estar firmes en contra de las dogmas judaizantes. Y es que no solamente habían filosofías alrededor de la iglesia que pudieran amenazar la iglesia, sino que también estaban los judaizantes, igual que la iglesia de Galacia, donde se veían amenazados por la falsa doctrina de los judíos. Entonces, en este verso, Pablo está no solamente atacando a las filosofías anteriores, sino también para que no se le escapara ningún tipo de enseñanza, también añade a los judíos que pudieran ser un problema para la iglesia de Colosas. Por eso es que Pablo está hablando de lo que es el bautismo y de lo que es la circuncisión. Entonces, estos eran falsos maestros que profesaban en muchas ocasiones ser cristianos, pero enseñaban y añadían al evangelio dogmas judías. Por ejemplo, lo que acabo de mencionar, como la circuncisión. Y esto ellos lo ponían como un requisito para la salvación, igual que hacían en la iglesia de Galacia. Y lamentablemente, hermanos, nosotros tampoco debemos de bajar la guardia. Estamos rodeados de doctrinas legalistas que reducen la obra redentora de Cristo y se aferran a leyes de hombre y tradiciones vanas como medios de completar la perfección en nuestra fe, como supuestamente si pudieran ser perfectos por medio de todas esas prácticas. Y aquí pudiéramos mencionar el famoso arminianismo, que yo sé que ustedes lo conocen, donde se basa en que la salvación no es solamente por gracia, sino que es por obras. Cuando usted viene a Cristo, como decía Billy Graham, que decía que el hombre, Cristo ponía 99% y el hombre ponía 1%. Y honestamente es algo que realmente reduce la obra redentora de Cristo, porque en Él está toda la perfección. La Escritura claramente nos enseña que nosotros no necesitamos nada más para ser salvos que solamente la fe en Cristo Jesús. Y quizá nosotros no lo vemos algo grave, pero Pablo está diciendo en muchas ocasiones, no solamente en esta carta, que cualquier cosa fuera de lo que está establecido y que afecte la obra redentora de Cristo, como de igual forma afecte a la persona de Cristo, es una falsa doctrina. Hermanos, tenemos que observar esto con seriedad. Y de igual forma que Pablo exhortaba a la iglesia de Colosas, hoy también quiero exhortarlos a ustedes a estar atentos y a velar por la verdad. Tenemos que estar preparados en todo tiempo a defender la verdad, a resistir dogmas y doctrinas que blasfeman la obra redentora de Cristo. Cristo hizo la obra completa y perfecta, no hizo un 99%, Él hizo un 100% en la cruz. De igual forma, Él es 100% hombre y 100% Dios.
Por eso es que nosotros no necesitamos ya sacrificios de animales para el perdón de nuestros pecados, ni tampoco la señal de la circuncisión, porque eso eran sombras de la obra redentora de Cristo. Todo fue cumplido en Cristo Jesús. Estas prácticas ceremoniales que nosotros conocemos del Antiguo Testamento se cumplieron plenamente y perfectamente en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que recuerden lo que dice el verso 9 del capítulo que estábamos leyendo ahora, que dice que fuimos hechos completos en Él. Y la pregunta sería, ¿cómo que fuimos hechos completos en Él? Y es porque por medio de su obra redentora. Cristo, por medio del Espíritu Santo, nos volvió circuncisos de corazón. Ya no necesitamos ser circuncidados físicamente, sino la circuncisión es espiritual en nuestro corazón. Esta circuncisión nos hace muertos al pecado una vez y por todas. El pecado no tiene dominio sobre nosotros. Ya no estamos condenados, hermanos, al infierno. Ya estamos juntamente esperando que se cumpla el momento de ver la gloria de Dios. Y también anunciando el bautismo, que Pablo lo menciona en el texto, que se convierte ahora en la señal de la muerte y resurrección de Cristo. Me gustaría que fueran conmigo a Romanos capítulo 11, el verso 3 al 11. Romanos capítulo 11, del verso 3 al 11. Y es que Pablo explica lo que yo estoy hablando claramente con más exactitud. Así que vamos a leer en Romanos capítulo 11, versos del 3 al 11, que dice: ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez y por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No confundamos algo, hermanos. Y yo sé que ustedes lo saben, pero el bautismo no salva. De igual forma que tampoco la circuncisión salvaba. Solo la persona de Cristo salva, siendo esto parte de la obra redentora y también del Espíritu Santo, pero la salvación se concentra meramente o solamente en Cristo Jesús. El bautismo simplemente es el reemplazo de la señal de la circuncisión. Ese es el nuevo signo que afirma y exalta a la persona de Cristo. Y simboliza la obra redentora en la vida de sus escogidos. Ahora bien, vamos a buscar el verso 13 y 15 de Colosenses, donde estábamos. Estos versos nos ayudarán a comprender con más claridad, ¿verdad?, lo que es la victoria que nosotros tenemos en Cristo Jesús.
Aquí podemos ver con mayor apreciación exactamente lo que Cristo logró en el creyente. En el verso 13 al 15, cuando dice: y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y los ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Ustedes pueden ver o apreciar con más claridad de lo que estamos hablando, de la obra que hizo Cristo verdaderamente por nosotros. Cuán grande obra ha hecho Cristo por nosotros. La cruz fue el desfile triunfante, hermanos. Allí Cristo venció a la muerte y a Satanás. En él somos triunfantes, como dice la Escritura. Nosotros vencimos juntamente con Cristo. Este es el hecho que debe provocar en nosotros o nos debe dar fortaleza espiritual a cada uno de nosotros. O debe fortalecer también nuestra fe, el descansar en la obra de Cristo. Nos debe dar firmeza, y esto es lo que realmente nosotros necesitamos para enfrentarnos a las amenazas que puedan presentarse en algún momento de nuestra vida o en la iglesia, que era exactamente lo que Pablo quería decirle a la iglesia de Coloso. Que eso lo vemos también, lo vamos a ver en lo que sigue, según Pablo, en los versos 16 al 19. Por tanto, nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o a bebida, en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie lo defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que han visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Pablo se refiere a las leyes ceremoniales, obviamente que nosotros o vemos también o podemos observar en el Antiguo Testamento, como señales temporales, las cuales se iban a cumplir en la obra redentora de Cristo. Así que me gusta cómo Juan Calvino lo presenta cuando habla lo que se refiere a la sombra en el texto y el cuerpo en el verso 17, y él está mencionando que la señal que Cristo es la señal que él señala que Cristo es la sustancia, la realidad en la que todas esas sombras apuntan. Cristo es el centro de todo eso. La forma, o más bien por decirlo así, por la cual Dios las creó, era para que Cristo fuera el centro de todas esas cosas. Eso significa que una vez que llegara Cristo, esas sombras, como apuntaban a Cristo, todo el mundo tenía que mirar a Cristo. Pero cuando Calvino lo presenta y dice que si las sombras estaban y aún así nosotros nos aferramos a esas sombras, es como quien dice, es retroceder. Y si lo pudiéramos explicar, pudiéramos pensar es como cuando una persona prefiere mirar la sombra de alguien en vez de a la persona misma. Cristo es la manifestación completa de nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar dirigida completamente a la persona de Cristo, a la obra de Cristo. Por lo tanto, no nos dejemos engañar por alguna filosofía o religiones paganas
por lo cual puedan manifestar alejándose verdaderamente de lo que es o quién es Cristo. Sabiendo y estando claros, hermanos, que Cristo es suficiente. A diferencia de las otras religiones, para nosotros, para el cristianismo, para nuestra fe, Cristo es suficiente. Y nosotros no dependemos como algunos dependen de santos, de ángeles, de penitencias o manifestaciones o visiones para ser perfeccionados según ellos en su fe. Con estas cosas que yo he mencionado, yo sé que para ustedes, a la mente de ustedes pueden llegar un montón de creencias o religiones que dependen de cada una de ellas. Una de las cosas que más nos amenazan a nosotros como creyentes es los evangelistas o los evangélicos, vamos a decirlo así, por sus creencias carismáticas, creyendo que Dios se les revela, creyendo que ahí tienen visiones, creyendo que Dios aún se le aparece en sueños, creyendo todavía en las manifestaciones de lenguas o quizás en hombres llamados apóstoles, todas esas cosas fuera de lo que ha establecido Dios en su palabra, para poner en centro de todas esas cosas a Cristo. Ya los apóstoles tuvieron su lugar. Ya las manifestaciones que hubieron bíblicamente, y de hecho, bíblicamente, no la práctica que vemos hoy día de muchas de ellas, sino lo que la Escritura establece, eran para apuntar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya tenemos nosotros lo que ya ha sido revelado, hermanos. Nosotros no necesitamos ninguna revelación o visión de cualquier hombre. Y si usted no lo sabía, toda cosa o doctrina fuera de la Escritura, o que quizás, obviamente, ¿verdad?, se separa de lo que está establecido, está centrada en el hombre. Ninguna de ellas está centrada en lo que la Escritura establece. Así que tenemos que tener cuidado y la exhortación, hermanos. Si usted tiene una duda de alguna doctrina o verdad o no entiende algo, busque la Escritura. Enfóquese en la palabra de Dios, que nosotros tenemos donde buscar lo que no entendamos, o están los ancianos de la iglesia, o están algunos hermanos de la iglesia que pueden ayudarlos a entender con más claridad. Y esa es la exhortación para nosotros poder estar, ¿verdad?, defender o estar atentos a cualquier enseñanza que esté fuera de lo que está establecido. Por eso, iglesia, tengamos nuestros ojos puestos en Cristo, la mente llena de Cristo, el corazón firme en Cristo, porque Él es nuestra verdad en un mundo lleno de engaños y confusión. Y es que en Cristo tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Así que no bajemos la guardia, estemos firmes, jamás permitamos que nadie nos robe nuestra libertad en Cristo. Regocijémonos en Él, andemos en Él, crezcamos en Él y anunciemos la verdad con firmeza y gran seguridad de que Cristo es supremo y suficiente. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos la gloria, la honra por tu infinita bondad y misericordia, porque en ti y nada más que en ti tenemos todas las cosas, Señor. Todo conocimiento y sabiduría viene de ti. Ayúdanos a cada día a aferrarnos a tu palabra, en tu sabiduría. Ayúdanos, Señor, también a ser de alientos para otros por medio de tu palabra. Y que cada uno de nosotros podamos aprender, como dice tu palabra, a refugiarnos en ti, a estar seguros en ti, y que podamos descansar plenamente de lo que la Escritura ha establecido y ha revelado sobre ti, tú siendo el Dios eterno, el Dios verdadero, la segunda persona de la Trinidad, que ha sido revelada para que nosotros podamos tener redención en tu obra, la cual, Señor, teniendo misericordia de nosotros, hemos hallado perdón de nuestros pecados por medio de tu sacrificio y hemos sido lavados
por la sangre del Cordero que vive y reina por siempre. Bendice, Señor, el servicio, lo que queda de él, y también los alimentos que sean de buen provecho para nuestro cuerpo. Trae con bien a nuestro pastor, Señor, que viene de San Sebastián, y pueda estar con nosotros juntamente, teniendo el tiempo de coinonía para darte gloria y honra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.